Estamos de vuelta en Sin Rodeos, como lo anunciamos antes de ir a la pausa. Ya nos acompaña Ramiro Escobar, destacado internacionalista. ¿Cómo está, Ramiro? ¿Qué tal? Juan Carlos, gracias por la invitación. ¿Cómo ves tú este tema de Alan García? ¿Crees que con la habilidad política que tiene el expresidente esto ya haya estado coordinado, que sea sencillamente un mero trámite a cumplirse? ¿O crees que Uruguay podría estarse pensando y repensando la situación en la que se colocaría respecto a darle asilo a Alan García, además acusado de corrupción, ¿no? Bueno, evidentemente creo que no ha sido una cuestión abrupta, que digamos el expresidente un día o en algún momento dijo no me quedo y voy y toco la puerta. No, creo que obviamente había tomado ciertas previsiones, había llamado antes incluso al presidente Uruguay, Tabaré Vázquez, después se supo, y finalmente ingresó. Pero algunos dicen que son amigos, ¿no? No sé qué tan... Han coincidido en el poder en algún momento, pero no sé qué tan... Digamos, decir amigos, no sé si sea algo tan cierto, pero sí coincidieron en el poder, él acá en el Perú y Tabaré Vázquez en Uruguay. Tabaré Vázquez entró al poder en el 2005 y Alan García en el 2006. Y Rodolfo Nin, que es ahora el canciller, fue vicepresidente de Tabaré Vázquez en ese periodo, desde 2005 al 2010, mientras que García empezó su periodo el 2006 y terminó el 2011. O sea que hay un periodo en que han coincidido, se han encontrado en cumbres, negociaron un TLC, o sea, evidentemente hay un vínculo, pero creo que el principal motivo por el cual García eligió Uruguay es que Uruguay tiene una larga tradición de otorgar asilo y en principio nunca lo niega. Pero lo que ha pasado en las últimas horas, Juan Carlos, es que el asunto ya ha adquirido otro cariz, otra dinámica, debido a que, tengo la impresión, el gobierno uruguayo y el presidente en concreto está pulseando la situación, está viendo que entran, además de la clásica tradición de asilo, otros factores, ¿no?, que no van a ser tan fácil la decisión. Por ejemplo, esta intención regional, después de lo ocurrido con Odebrecht, de luchar frontalmente contra la corrupción, con tratados y acuerdos firmados respecto a ello. Claro, hay dos cosas ahí, ¿no? Hay una convención interamericana contra la corrupción que data del año 97, ¿no?, que está suscrita por los países de la comunidad interamericana, Perú, Uruguay y los demás, ¿no?, que obliga a castigar el delito transnacional, más que obliga, compromete, digamos, a castigar el delito transnacional, a perseguirlo, a hacer coordinaciones para que eso sea posible, a proteger a los testigos. O sea, eso es del año 97, ojo. Y el otro signo de este tipo es que en la Cumbre de las Américas, que alguna gente despreció diciendo que no servía para nada, bueno, ahora está sirviendo para que el presidente Vizcarra diga, ojo, acabamos de hablar de eso. En abril de este año. Y hablamos de esto. Eso a veces es una lección para las personas que hacen un análisis ligero de las cosas, ¿no? Esas cumbres sirven para esto, para circunstancias como esta. Ahí se habló de la corrupción y ahora, cuando se presenta esa circunstancia, el presidente Vizcarra se lo recuerda y le hace ver al presidente de Uruguay que el señor García no es un personaje cualquiera y que acá no hay persecución política, que es el tema central, ¿no? Algunos dicen que justamente el hablar de eso, el haber hecho comentarios, podría perjudicar finalmente la idea de imparcialidad del mandatario, de sus ministros, de los parlamentarios. Yo creo que eso no es así. No. Y voy a explicar por qué. El presidente tiene que hacer que se cumplan las leyes de acuerdo a la Constitución. Tiene que hacer que se cumplan los mandatos judiciales. Está liderando la lucha contra la corrupción, que es un asunto muy serio, por el cual además tiene un capital político importante, ¿no? Él no está interviniendo en el Poder Judicial ni en la Fiscalía. La mayor prueba de independencia de la Fiscalía es que incluso hay una distancia muy grande entre el fiscal de la Nación y el presidente. Claro, se dice que, bueno, él pidió que se revise su permanencia en el cargo, ya, pero eso es muy distinto de haberse metido con un tanque, claro, y sacarlo. Exacto, ¿no? Claro. Ahora ya se está usando hasta el término totalitario, ¿no? Que me parece absurdo, ¿no? Y eso venía como que emparejando el terreno, ¿no? Desde la propia boca del expresidente de la República, hablando de un golpe de Estado inminente, hablando de totalitarismo, de ruptura de la democracia, cierre de Congreso, y eso hizo eco en todo un sector, ¿no?, que trataba, creo ahora, a la luz de lo que ha ocurrido, preparar este escenario. Mira, yo creo que la política hay que verla en varias claves. Yo enseño en la universidad un curso que se llama Comunicación Política, donde analizamos el discurso de los políticos, y el discurso de los políticos expresa algo y trata de posicionarse en la escena pública y mediática, ¿no?, para crear corrientes de opinión.
¿no? Para, digamos, ganar en cierto modo la discusión pública y persuadir a más gente que se crea cierto punto de vista. Pero ojo, los discursos de los políticos tienen que tener sustento y tienen que tener argumentos y tienen que ser verificables, ¿no? Entonces, las personas que están diciendo en este momento que acá hay un totalitarismo, una cosa que me parece delirante, ¿no? Del totalitarismo hay en Corea del Norte, ¿no? Esto no se parece a nada de Corea del Norte. En todo caso, Kim Jong-un estaría sorprendido de que acá se hable de algo que digamos, es peor que en su país o casi como en su país. Se está hablando que hay intervención de poderes, ¿no? Se está hablando que el señor es perseguido político. Eso no se sostiene por ningún lado, ¿no? Salvo que uno cree una realidad paralela. Pero ojo, los políticos, cuando están en determinado lugar del espectro político, vierten un discurso para tratar de persuadir a la ciudadanía de que eso es lo que está pasando. Eso se llama crear realidad, digamos, ¿no? En términos de comunicación política. Eso es lo que se está tratando de hacer en este momento. Pero hay cosas que son verificables. Acá no hay ninguna dictadura, ni totalitarismo, ni captura de poderes. Eso es el chavismo. Eso, por favor, ¿no? Eso es enormemente distante de lo que ocurre en el Perú, ¿no? Ayer conversaba con Miguel Ángel Rodríguez Mackey aquí en el programa y él hacía la salvedad que esta figura del asilo debería resolverse rápido, ¿no? Porque se supone que es una medida que se toma de manera acelerada porque hay un peligro en cuanto a la seguridad y la vida de una persona, el perseguido político. ¿Tú crees que en este caso, por ejemplo, Uruguay podría ponerle freno de mano a esto y hacerlo lo más largo posible? Yo creo que para tener esa visión general de lo que está ocurriendo acá en el país y no equivocarse con la decisión. Juan Carlos, yo creo que lo que ha pasado en las últimas horas o días es que, en principio, creo que quienes impulsaron esta decisión, el propio presidente, los miembros del Partido Aprista, estaban pensando con la cabeza de hace unos años, ¿no? Yo voy a Uruguay, que siempre ha dado asilo, y acá va a ocurrir lo de siempre, ¿no? Me van a abrir la puerta, van a tramitar el asilo y me lo van a dar porque no se lo niegan a nadie. Pero estamos en un tiempo donde hay otros factores que hay que tener en cuenta. Ya señalé la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Cumbre de las Américas. El caso Lavallato es un caso de orden transnacional, afecta a varios países de América Latina, no afecta a miembros del Estado uruguayo, pero sí a la banca privada que está en el territorio uruguayo. Claro, que hay serias sospechas de triangulación de dinero allí. Entonces, no creo que ahora sea tan fácil hacer pasar un caso como este, y la prueba que estamos teniendo es que a medida que han pasado las horas, nuevamente también ha cambiado el discurso de los políticos uruguayos y hasta los propios funcionarios del gobierno, ¿no? Al comienzo incluso se dijo, no, ya le dieron el asilo, no, aceptaron la solicitud. Después insinuaron, el propio canciller insinuó que podían dárselo. Lo último que se ha escuchado es, por ejemplo, Lucía Topolansky, la esposa de Pepe Mujica y vicepresidenta, ha dicho que acá no tiene que ver nada la amistad y que se van a tomar todo el tiempo que sea necesario. El propio Pepe Mujica, en una declaración muy corta, ha dicho que, bueno, que no se le puede cerrar la puerta, pero tampoco ha dicho se lo vamos a dar de todas maneras. Lo que creo yo es que han aparecido una serie de factores que se han hecho evidentes, como la oposición de una parte de la clase política uruguaya, a pesar de que la decisión la tomó el presidente, pero el malestar que se podía crear al interior de Uruguay. Incluso en el oficialismo, ¿no? Hay una parte que también ha respondido de manera negativa a esta idea. Y además, algo que me parece muy importante, que es la relación con el Perú, ¿no? Si se aceptan los términos de la carta del expresidente García, se estaría aceptando esta tesis que conversábamos hace un momento, de que aquí hay una especie de dictadura, un gobierno autoritario, lo que no se sostiene por ningún lado. Que persigue personas. O sea, nadie, digamos, que mire las cosas con un poco de serenidad, va a decir, oye, acá, ¿a quién están persiguiendo? ¿Y acaso la fiscalía está intervenido? Esto no son las épocas del fujimorismo. O sea, pero la lucha por ganar en el discurso y por ganarse la opinión pública está en su fragor, y yo tengo la impresión que por lo menos en el Perú la están perdiendo quienes sostienen la tesis, a mi juicio, descaminada, de que aquí hay una especie de gobierno dictatorial. Claro, además el crédito de Alan García no pasa del 5%, no es una persona, el político más desacreditado según las últimas encuestas. Difícil que ese discurso cale masivamente en la población peruana, ¿no? Y además creo que con esto el expresidente García está prácticamente llegando al fin de su carrera política. Daría la impresión que lo que quiere salvar ya no es su carrera política, sino su libertad. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer con toda sinceridad es, bueno, ¿podemos meternos en una especie de túnel complicado como Uruguay
que podría llegar incluso hasta el Tribunal Internacional de la Haya si es que no se le da el salvoconducto, ¿no?, por el destino personal de alguien que políticamente tuvo significado, todavía lo tiene, pero parece que ya no lo va a tener. ¿Tú crees que si se le da el indulto se le debe dar automáticamente el salvoconducto? Si se le da el asilo. Si se le da el asilo, perdón, se le da el salvoconducto. Se debería dar el salvoconducto. Eso es lo que están diciendo los juristas, eso es lo que están diciendo algunos políticos. La Convención de Caracas del 54 dispone que el país asilante no tiene que explicar por qué, y que una vez que se acepte el asilo, el otro país, es decir, nosotros tenemos que haber salvoconducto. Claro, pero eso, digamos, ha ocurrido en todos los casos que yo conozco en Uruguay y en otros países, ¿no?, cuando la persona no tiene impedimento de salir del país, cuando simplemente se siente perseguida y tocó la puerta. Y además hay algo que la declaración dice que no se ha puesto relevancia. La Convención de Caracas sostiene que esto se da en casos de urgencia. Es decir, cuando alguien está literalmente perseguido y no tiene más remedio. Claro, lo van a cazar. Digamos, exactamente. ¿no? Y esa no es la situación, ¿no? Entonces, creo que Alan García en estos momentos podría salir de la embajada, de la residencia, y caminar libremente por la calle, porque no tiene ninguna orden de detención. Y en El Comercio salió un artículo interesante de Carlos Zelada, un profesor de la Universidad del Pacífico, que pone otro ingrediente que es interesante, ¿no? Dice él que en estos tratados no es simplemente lo que dice el tratado, o el derecho internacional en general no es simplemente lo que literalmente dice, sino hay algo que él sostiene que es interesante, ¿no? Los tratados se tienen que cumplir de buena fe. Es decir, tiene que haber transparencia en las personas que se amparan bajo un tratado de este tipo. No es simplemente lo que allí dice escrito. Y acá, evidentemente, están jugando otros factores que hacen bastante discutible, ¿no?, que el asilo se otorgue, y por eso creo que están pasando las horas, y ya de Uruguay lo que estamos viendo son señales en el sentido de que esto va a demorar, ¿no? Espero que no demore tanto tiempo tampoco, pero podría demorar hasta los 18 meses, como sostenía la ex embajadora de Uruguay, Bocha Garrienda, era como hace un par de días o anoche en el claro, canal. Que no sería lo normal, ¿no? Porque estas medidas, como decíamos, pero ¿por qué tenemos que pasar por esa incomodidad? Yo creo que los propios miembros del Partido Aprista deberían darse cuenta que ya estamos en otra etapa de la vida política, ¿no? Hacer esto por una persona, y todo cerrar la posición, y compararlo con Ay La Torre, en cierto modo, por favor, ¿no? Eso es demasiado. Alan Wagner ha sido muy claro en ese sentido. Sí, ¿no? Creo que ha sido correcto. No ha decir, desilusionado, ha dicho el presidente, con esta actitud. Claro, y él está digamos, a la cabeza de un grupo que está luchando contra la corrupción. Y yo creo que la clase política y los miembros del Partido Aprista deberían hacer un sincero acto de reflexión, casi de contrición, y pensar... Además entiendo que hay un grupo del Partido Aprista, ¿no? Sí, hay otro grupo que está tratando de recuperar el partido sin Alan y los alanistas, ¿no? Claro, pero ese grupo no tiene mayor voz pública, ¿no? Los que tienen voz pública son los que están defendiendo esta causa, que me parece que no tiene mucho sentido. Y por otro lado, yo quisiera insistir en algo que he dicho ya más de una vez, ¿no? Yo no digo que el expresidente ni sea corrupto ni sea culpable. Lo único que digo es que tienen que atender al llamado de los tribunales, como él mismo dijo, tiene que tener un juicio justo con todas las garantías, y las condiciones para eso están dadas. No hay ninguna señal concreta, más allá de especulaciones, de que traten de hacerle una suerte de bullying jurídico. Simplemente él está yendo como han ido otros líderes políticos o cualquier ciudadano cuando tienen llamado a los tribunales, y tiene todo el derecho a defenderse, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro, no dar por hecho que es un corrupto hasta que no se pruebe lo contrario, ¿no? Pero, ojo, creo que huir de la justicia, apelar a esta suerte de triquiñuela para no presentarte con el argumento que me están persiguiendo, no luce muy decente de su parte, ¿no? Después de que él mismo el día anterior dijo que estaba encantado de quedarse acá. Claro, que no era un castigo quedarse 18 meses en el Perú, dijo, ¿no? Entonces, los políticos tienen que tener palabra, ¿no? Entonces, eso creo que hace que su palabra se devalúe, ¿no? Y eso me parece que no es conveniente ni para él mismo, ¿no? O sea, y por eso creo que ya es el fin de su carrera política, porque después de esto no sé con qué argumento volvería a entrar a la escena. Dicen que en el Perú no hay cadáveres políticos, ¿no? Y Alan García resucitó una vez. En otros tiempos y en otras épocas y en otras circunstancias. Sí, yo creo que eso... ahora sí se está asistiendo al final de su Mira, carrera a ver, política. es cierto que los políticos resucitan de diversos modos, ¿ya? Pero me parece que desde hace tiempo ya se ve un declive en su liderazgo, ¿no? Que él tendría que leer seriamente,
¿no? Y creo que después esto de no las elecciones contribuye y del desastroso resultado, dijo que se iba a retirar, ¿no? Y que ya iba a dedicarse a escribir y en todo caso asesorar a los nuevos políticos que iban a tomar la posta. De mira, repente, yo creo que el carácter le ganó y volvió a la arena política. Pero además yo creo que no es solo él el que tiene que hacer una reflexión sobre eso, sino los miembros del Partido Aprista, ¿no? O sea, los miembros del Partido Aprista tendrían que tener una propuesta de país. La única vez que yo los he visto indignarse últimamente ha sido cuando se discutió el informe de Lavallato. O sea, entonces, un partido que se tiene por serio, que es antiguo, es histórico, y que probablemente es la única estructura partidaria stricto sensu, porque el fujimorismo no es stricto sensu un partido, debería tener una propuesta de país y jugarse otros partidos, digamos, ¿no? En vez de hipotecar en cierto modo su destino y toda su fuerza a un personaje. Eso creo que implica una renovación, implica una reflexión. Y en Uruguay creo que el Frente Amplio, que es el partido que está en el gobierno, tendría que pensar también las consecuencias que esto puede tener para ellos, ¿no? O sea, no es tan simple, ¿no? O sea, tomar esta decisión puede afectar la imagen del partido de gobierno, la imagen del Uruguay como un país modélico, en cierto modo. Claro, y esa facción siempre ligada a la lucha anticorrupción, ¿no? Que podría haberse manchado. Mira, el vicepresidente de Vázquez tuvo que renunciar porque estaba vinculado a un caso de corrupción. Pero a diferencia de lo que ocurre acá, rápidamente renunció y lo hicieron renunciar. Y no se le protegió, se le blindó y al final como que sacaron ese problema de la escena. El presidente Pepe Mujica, a quien yo he entrevistado una vez, es una persona que puede tener cuestionamientos de diverso tipo, pero no es una persona que tú lo puedes rotular como un gran político vinculado a la corrupción en modo alguno, ¿no? Y en general, Uruguay es un país que proyecta una imagen, si no modélica, por lo menos interesante, ¿no? Ha tomado medidas que no se han tomado en otros países. El presidente Tabaré Vázquez tiene una aprobación del 40%, no es súper buena, es menor que la de antes, pero no sé si esto lo afectaría mucho, pero en todo caso, a los ojos de la comunidad latinoamericana sí podría afectarlo, ¿no? Y eso me parece que no es conveniente para un gobierno como el uruguayo, ¿no? Vamos a esperar entonces a la decisión que, según tu análisis, podría demorar porque se la están pensando bien. Claro, yo tenía la impresión el primer día, y hablé con unos colegas uruguayos, me dijeron, mira, hay una reunión del Consejo de Ministros el lunes, probablemente lo vean ahí, de pronto va a ser rápido. Y me doy cuenta que a medida que pasan las horas ya se están empezando a sopesar otros factores. Porque además creo, hay algo que es importante, Juan Carlos, ¿no? La relación entre Perú y Uruguay. El propio embajador Wagner ha dicho que podría haber un cierto malestar diplomático. Porque tú sabes lo que significaría aceptar eso, significaría aceptar que acá no hay un régimen democrático. Claro. Y eso obviamente no es cierto, ¿no? Entonces, tácitamente lo estarías aceptando. Si no le dan el salvoconducto a Alan García, se podría ir al tribunal en La Haya. Y yo digo, ¿por qué, digamos, meternos en un túnel de este tipo, ¿no? Por una cuestión que es tan simple como que él cumpla su palabra, ¿no? Y creo que las condiciones también están dadas para que eso ocurra, pero bueno, hay que tener cierta humildad, pues, para hacerlo, ¿no? Perfecto, Ramiro, un gusto. Gracias a ti. Aquí. Ramiro Escobar, internacionalista, ha estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa, son las 8:40. Volvemos con la congresista Maritza Glave, así que no se muevan.